Well, it's good to be with everybody in Latin America tonight. Es bueno estar con todos en América Latina esta noche, We're continuing with our study of the book of Colossians. continuando con nuestro estudio en el libro de Colosenses. Tonight, we're going to start with verse 13 of chapter 1. Hoy empezamos con versículo 13 de capítulo 1. Hola, Erisol. Qué bueno que llegaste a casa. También nosotros estamos corriendo todos los días también. Sí. Ay, okay. Capítulo 1, versículo 13. It says, for he rescued us, talking of Jesus, he rescued us from the dominion of darkness. Hablando de Jesús, dice que nos rescató del dominio de las tinieblas And transferred us to the kingdom of his beloved Son. y nos trasladó al reino de su Hijo amado. All right, so in this verse, who is it that rescued us? En ese versículo, ¿quién es quien nos rescató? God the Father. El Dios Padre. Okay, it's God the Father that Es he's Dios talking Padre de quien está hablando about. You aquí. could change that says and to say, for God the Father rescued us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of his Son, Es Jesus cierto, Christ. es cierto. Porque puedes cambiarlo y dice, es Dios Padre quien nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, All right, Jesucristo. let's look at this verse a little bit. Vamos a ver ese versículo un poco más. What is the dominion of ¿Qué darkness? es el dominio de las tinieblas? And how did we find ourselves there ¿Y cómo es que nos encontramos ahí? yeah, Ujú. let's open it up. Vamos a abrirlo para comentarios. What ¿Qué is, es el dominio de la oscuridad if you have another verse that you can put in o de there las tinieblas? to, ¿Y to cómo es que help clarify. llegamos ahí? Y si tienes otro versículo para añadir, también lo pueden poner. ¿Quién empieza? Nosotros permitimos que nos gobierne el mal. Nosotros decidimos, ¿verdad? Sí, ya sabemos nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Si nosotros permitimos que nos gobierne el mal, estamos en sus garras. Ujú. Fue la hora. Sí. Okay, Ujú. bien comentario. ¿Alguien más tiene otro comentario? Lesbia. Digo, sí, que nos rescató del dominio de Satanás, ¿no? Porque es el que reina este mundo que está en una oscuridad y así estábamos nosotros. Ujú. El Okay. Dios de este mundo. And so we were under that government. Nos fuimos bajo este gobierno. Okay, Alicia Puertos had her hand up, then to you, Belen. Sí, nada más quiero leer en Hechos 26, dice, cuando Jesús mismo le da la comisión a Pablo sobre los gentiles. Le dice, pero levántate, Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, es esa transportación de reino a reino. Y es cuando lo leí en Colosenses adelantadamente, me emocioné mucho porque fue ese mismo mensaje que le dio a Pablo. No es un cambio de reino de la potestad de Satanás al reino de la potestad del Hijo. Okay, all right, that's a good comment. Yo tengo otro también. Belen, Después yo and digo. then Beta wants to say something. Yo entiendo que cuando estamos en el mundo es cuando estamos fuera del reino de los cielos y Dios nos libra del mundo. Estamos aquí, no pertenecemos al mundo.
reino de los cielos. Eso es. También es eso. Okay, okay. Good, that's good, Ujú. good. Y segundo de Corintios 4, versículo 4 dice, en los cuales el de Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y luego, versículo 6 dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, como en el principio, que sea la luz, y la luz fue, en la misma manera, Él lo hace en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. Mhm. All right, very good, very good. Someone else? ¿Alguien más? Acá dice, ¿por qué nos liberó del dominio de las tinieblas? Nosotros heredamos de Adán. Ujú. De Adán los heredamos. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, nos trasladó al reino de que Jesús vino a religar esa conexión que se había perdido, ¿no? Al reino de los cielos. O sea, estamos en tinieblas y pasamos al reino de la luz. Okay, all right, very good, very good. Very good comments, very good Buenos comments. comentarios. There's one other thing that I want to point out, Hay una cosa más que quiero mostrarles, because there are two kingdoms in operation, porque sí son dos reinos operando, the kingdom of darkness and the kingdom of light. el reino de las tinieblas y el reino de la luz. And many times God gets blamed for things that is actually due to the kingdom of darkness. Y muchas veces Dios es, la gente culpa a Dios para cosas que realmente es la culpa del reino de tinieblas. Okay, and so we need to understand that there is a kingdom of darkness that is working. Tenemos que entender que hay un reino de tinieblas que está trabajando. And in that kingdom, there is a hierarchy of protestantes, de poderes. Y en ese reino hay una jerarquía, un orden, ¿no? De potestades, de poderes. Okay, but again, I want us to look at 1 John chapter 5, Pero- verse 19. Pero quiero que una vez más que veamos primero de Juan 5:19. If you don't have this underlined in your Bible, Si no lo tienes subrayado en tu Biblia, hazlo ahora. Primero de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, 5:19. we know that we are of God and that the whole world lies in the power of the evil one. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Okay, we have to understand that there is an evil one that has power and authority over this world. Tenemos que entender que hay un maligno que tiene autoridad y poder sobre este mundo. Okay. I mean, I've heard people blame God for wars. He escuchado que la gente culpa a Dios por las guerras, I hear him blame God for sicknesses, por las diseases, enfermedades, famines. por las hambres, ¿cómo se dice, Ginny? Hambruna. Hambruna. Bruna. I also know that the insurance companies, También las compañías de seguros. if some storm or something comes along and it destroys your house, Si viene una tormenta o algo y destruye tu casa, they call that an act of God. ellos dicen que es un hecho de Dios, It's not an act of God, it's an act of devil. pero no es un hecho de Dios, es un hecho del diablo. Okay, so this world, the darkness of this world, the kingdom of tinieblas is of this world. Entonces, el reino de tinieblas es de ese mundo. And every single person that is not born again resides under that power. Y cada persona que no está nacido de nuevo habita, queda bajo ese poder. This world was not made
for the devil to be the boss. El mundo no fue hecho para que el diablo lo gobierne. Actually, this world was made for Adam. Realmente el mundo fue hecho para Adán. But Adam, through his disobedience, gave it over to Satan. Pero a través de su desobediencia, Adán lo dio a Satanás. So all the kingdoms now belong to the devil. Todos los reinos ahorita pertenecen al diablo. And so when we come to God, when we come to Jesus Christ to be saved, to be redeemed, Cuando venimos a Dios, venimos a Jesucristo para ser redimidos. he removes us out of the authority of darkness, authority of the devil. Nos quita de las tinieblas, de la autoridad del diablo. Okay, he no longer has authority over us. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. Pienso en el bautismo en agua. Mhm. Eso de que cuando nos bautizamos, estamos ya, estuvimos bajo el gobierno sirviendo al diablo, ¿no? Y luego cuando nos resucitamos, tenemos un nuevo amo, que es el Señor. Y todo eso cambia. Satanás ya no tiene derechos para... You are a slave to the one that you obey. Eres esclavo a quien obedeces. If you go back to Romans chapter 6, Si regresas a Romanos Let's go there. 6, Let's vamos go allá, there. Romanos 6. Romans chapter 6. You need to see it here. Verse 16, do you Vers- not know, Versículo 16. do you not know that the one whom you present yourself to as a slave for obedience, you are a slave to the one whom you obey, Unos either sin resulting in death or obedience resulting in no righteousness? saben que cuando se presentan a alguno como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia. But thanks be to God that though you were slaves to sin, you became obedient of the heart to that form of teaching to which you were now committed. Pero gracias sea a Dios que aunque eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fueron entregados. And verse 18, and having been freed from sin, you became slaves of Y righteousness. versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado o de las tinieblas, ¿no? Se han hecho siervos de la justicia, Which is the kingdom of light. que es el Kingdom- reino de luz. The kingdom of God is the kingdom of light. El reino de Dios es el reino de luz. The kingdom of devil is the kingdom of darkness. Y el reino del diablo es de las tinieblas. So God the Father is the one that takes us from the kingdom of darkness and translates us over to the kingdom of light, the Son. Dios Padre es quien nos toma del reino de Satanás, de tinieblas, y que nos lleva al reino de su Hijo. All right, let's go back to Regresando Colossians. a Colosenses, He rescued us. How did he rescue us? dice que nos, en español dice libró, también dice rescató. ¿Cómo nos rescató? ¿Cómo nos rescató? How did he rescue? Nos pagó con un precio muy alto, con su sangre. Pues Dios Padre envió a su Hijo, Yeah, ¿verdad? Porque We're si estamos talking- hablando de Dios we're talking Padre. about God the Father that rescues us from the dominion of darkness. How did God the Father ¿Cómo es que Dios Padre redeem us? nos redimió? Nos rescató de la ira de Dios. He The wrath. rescued us from the wrath of God. Okay, Mhm. yeah, but how did he do ¿Pero that? cómo lo hizo? Haciendo expiación, haciendo expiación en el cielo verdadero, en el tabernáculo celestial, donde al tocar la sangre, es cuando se hace la expiación de todos nuestros pecados. Ujú. Mhm, mhm. Sí. Okay, let's go to Galatians chapter 4. Vamos a Gálatas 4.
We've read this many, many times. Lo hemos leído muchas veces, We're going to read it one more time. pero una vez más lo vamos a leer. Galatians chapter 4. Galatians 4. Verse 4, 5, Cuatro, 6, 7. 4 a 7. Do you want me to just read it? Or? Yeah. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Go ahead and read The- down to verse 9. del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando no conocieron a Dios, eran siervos de aquellos que por la naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver y estar esclavizados de nuevo? Okay, so what was the Is that what you wanted, that last verse? Nine? Yeah, that's right. Okay. Going back to Colossians, Y regresando a Colosenses, it says that God rescued us and translated us from the kingdom of light to the dice que kingdom, Dios from nos the kingdom of rescató darkness and light. y que nos trasladó el reino de tinieblas a la de Okay. A la la luz. luz. Here it's very clear how God did that. Y aquí es muy claro cómo lo hizo Dios. Verse 6, Versículo 6. God has sent forth his son. Dios, versículo 6, Dios ha enviado a su Okay. Hijo. So the idea of redemption, it comes from God the Father. La idea de la redención viene de Dios Padre. God the Father is the one who wants to have his sons and daughters redeemed from the darkness back to himself. Dios Padre es quien quería tener a sus hijos redimidos y regresando a Él mismo. And because he wanted that, he sent his son, Y por esto Él envió a su Hijo, born of a woman, born under the nacido law, de una mujer y nacido bajo la ley, so that he could rescue us from the law para poder redimirnos de la ley and give us the spirit of adoption. y darnos ese espíritu de adopción. Okay, so in that plan of the death and resurrection of Jesus and the blood being poured out, Entonces, en ese plan de la muerte y resurrección de Jesús y Él derramando su sangre, that is how we now see in Galatians or in Colossenses that God did it. God the Father did this. y así lo vemos, y lo vemos aquí en Colosenses, que Dios Padre lo inició, lo hizo. And he did this because he wanted sons. Y lo hizo porque quiere hijos. That's very interesting. Es muy interesante. Let's go back to Colossians. Regresando a Colosenses. For he rescued us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son. Nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. All right, now we're going to talk about Jesus. Y ahora vamos a hablar de Jesús. It says, in whom we have En quien tenemos redemption, redención, the forgiveness of sin. el perdón del pecado. How do we have redemption? How do we have the forgiveness ¿Y of cómo sin? tenemos esa redención? El perdón del pecado. How do we have that? ¿Cómo lo tenemos? Somebody? ¿Alguien? How do we have the forgiveness of sins? Go Tenemos ahead. Belén. perdón. Belén. Ay, no puedo quitar el mute. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se deja quitar el mute. No puedo quitar el mute. No puedo. Por su sangre. Pues sí te escuchamos. Sí te Por su escuchamos. sangre.
¿Sí me Por su escuchan? sangre, okay? Por su Sí. sangre. Es que aquí dice que estoy en mute. No, sí lo quitaste. All right, Ah, ok. all right, now we have Yes. some new people here tonight. Tenemos algunos nuevos. ¿Quién? Hey, good evening. Ay. Somebody, Oh, es Alicia, Alicia. Alicia, you want to present your friend ¿Quieres here? presentar a tu amiga? Sí, claro, les presento a Silvia. Nos hemos estado reuniendo. Ella es mi vecina de la Colonia Maya y durante un tiempo el Señor nos ha estado uniendo. Hemos leído el Sumo Sacerdote de Galen y muchas dudas las hemos aclarado con el libro del Nuevo Pacto. Bueno, hemos hecho una unidad en el Señor maravillosa. Nos tomamos el cafecito, hablamos, platicamos. Ella tiene su congregación también, pero ya les dará sus testimonios ella misma, ¿no? Mm, Well, it's very nice to have you with us tonight. And es bueno tener. Sí, if, qué bueno. if there is Silvia. any. Sylvia, right? Decía yo, el arrepentimiento, ¿no? El genuino arrepentimiento de Sí, nosotros. she's answering your question. Repentance is how Yeah, we get there. through A repentance. través del arrepentimiento. Yes, yes. Sylvia, if you have any questions, Si tienes alguna pregunta raise your hand o or duda, levanta tu mano y vamos a. this is an open Gracias. group. Es un grupo abierto. Okay. It is very good to have questions. Es bueno tener preguntas y Okay. comentarios. And comentarios, yes. So, Okay, yeah, thank you. and you're always welcome. Y siempre estás Oh, thank bienvenida. you. Okay. Yes, thank you. Thank you very much. Qué bueno. All right. So the forgiveness of sin, Entonces, el perdón del pecado, we access it through repentance, yes. nosotros lo recibimos a través del arrepentimiento, ¿sí? But what is it? Belen said the blood. Belén dijo la sangre. The blood is what that deals with sin. La sangre trata con el pecado. Okay. But how does oh, this is a good question. Esa es una buena pregunta. How does the blood deal with sin? ¿Cómo es que la sangre trata con el pecado? Ah, ¿Cómo es esto? okay. Let's go Sin to, derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre no hay. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo es que la sangre, qué hace la sangre, no? yeah, let's go and find it. Vamos a buscarlo. Okay, let's go to Leviticus chapter 17. Vamos a Levítico en el Antiguo Testamento. Now remember, Jesus come to complete the law. He came to Recuerden fulfill the law. Que Jesús vino para cumplir con la ley. And this is the one law that he forever fulfilled. Y esa es una ley de lo cual Jesús cumplió para siempre. Está en Levíticos 17, capítulo 17, versículo 11. When Christ died and shed his blood Cuando Cristo murió y derramó su sangre, and then carried it into the third heaven Y to luego apply it lle- to the mercy la seat. llevó al tercer cielo y la aplicó sobre el asiento de misericordia. He fulfilled this Old Testament requirement. Cumplió con este requisito del Antiguo Testamento. Leviticus chapter 17, verse 17, 11. 11 de Levítico. Go ahead and read it. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo les la he dado sobre el altar para hacer expiación por tus almas. Porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. All right. So blood, the shedding of blood. Entonces, el derramamiento de sangre, Now, guys, this verse says the life is in the blood. este versículo dice que la vida está en la sangre. Don't ask me why No me God preguntes chose blood, ¿Por qué Dios escogió la sangre? but he did. Pero lo hizo. And he did because it's going to cost a life to be able to Y redeem lo a hizo life. porque cuesta una vida para redimir otra vida. And so this was a requirement for the forgiveness of sin. Expiation means the forgiveness, the cleansing Fue of sin. fue un requisito para
la expiación del pecado. La expiación significa la limpieza del pecado, Okay, the forgiveness of sin, el perdón del pecado, the erasing of the sin. el borrar del pecado. Okay. Forgiveness can only come through the blood being shed, but that blood has got to be placed upon the altar. El perdón solamente puede venir a través de la sangre siendo derramada, pero también la sangre tiene que ser puesta sobre el altar. So that's why Jesus had to die. And then the book of Hebrews tells us that he went through the heavens carrying his own blood, passed through the heavens to the third heaven where the real true tabernacle is. Por eso Jesús sí derramó su sangre, pero luego llevó su sangre al tercer cielo, donde está el verdadero tabernáculo. Dice el libro de Hebreos. Did you want to try to find it? Yeah, ¿Lo you can. buscamos? Vamos a Hebreos. Hebreos, ¿Ah? Donde dice que Jesús llevó su sangre. capítulo 9. Vamos a leer de 11, 12, 13, 14. Yeah, Okay. Whoops, I went in the wrong. ¿Alguien quiere leerlo? Yo. Hebreos. Ajá. Hebreos 9, del 11. Ajá. Ok, voy. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociadas a los impuros, santifican para la purificación de la carne, cuánto y más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiara vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. okay, so this tells us that Christ carried his own blood. Eso nos dice que Cristo llevó su propia sangre. Now, why did he do that? ¿Y por qué lo hizo? Because he's completing with the old law. Porque está cumpliendo con la ley. He had to complete with the law to bring about redemption. Para traer la redención necesitaba cumplir con la ley. His blood was a perfect blood, Su sangre fue sangre perfecta and it was applied to the perfect altar. y fue aplicada al altar perfecto. And that made expiation of sin once and for all. Eso hizo la expiación una vez y para siempre. Once and for Una all. vez y para siempre. It is done. Ya está hecho. Okay, so that was the work that Christ did as the high priest, Eso fue la obra que Cristo hizo como el sumo sacerdote, fulfilling the law, taking the blood, applying it to the altar, cumpliendo con la ley, tomando la sangre y aplicándolo sobre el altar. and eternal expiation is Y made. luego una expiación eterna fue hecha. All right, now let's go back to the book of Regresamos Colossians. a Colosenses. Mm. 15, I think. We have the forgiveness of sins because of what Jesus did. Tenemos el perdón de los pecados por lo que hizo Cristo. He's the mediator. Él es el mediador, There's no one else. no hay otro. He's the one that shed his blood. Es él quien derramó su sangre. He's the one that carried it to heaven. Es él quien llevó su sangre al cielo. And he's the one that applied it to the altar, to Yes, to the él- mercy seat. La aplicó sobre el asiento de misericordia. Okay, through Jesus, he did that. A través de Jesús. Él lo hizo. Now, verse 15. Versículo 15.
He, talking about Jesus, Él, hablando de Jesús, he is the image of the invisible God. Él es la imagen del Dios invisible. Okay, Jesus was visible. Jesús, podríamos ver, fue visible. Okay, he was the image of the invisible. Y fue la imagen del invisible. Okay, Dios. he was like the photostat copy, Fue como la copia fotostática. the image, taking a picture of a O camera. una cámara cuando tomas una imagen. What God is, Jesus was. De lo que Dios es, Jesús fue. He's the image. De la imagen. Now, here's some strange wording. And I don't want you to get lost here. Y aquí hay palabras raras, no quiero que se pierdan. He's the firstborn of all creation. El primogénito de toda creación. Now, that's a little strange. Eso es un poco raro. Okay, you gotta think about this. Piénsalo. He's the firstborn. So basically what it is saying, he was first and creation came second. Básicamente lo que está diciendo es, él fue primero y luego vino la creación. We know that in John chapter 1, Sabemos en Juan capítulo 1, let's go to John vamos al Evangelio de Juan, 1. capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no, el Evangelio. John 1, Juan it says, Dice, in the beginning was the Word, en el principio existía el verbo and the Word was with God, and the Word was God. y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. He was in the beginning with God. Él estaba en el principio con Dios. All things came into being through him, and apart from him, nothing came into being. Todas las cosas fueron That's coming hechas to be. por él, por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. All right, so let's jump down to verse 14 Y brincando al versículo 14, and let's find out who the Word is. y vamos a ver quién es ese verbo. And the Word became flesh Y el verbo se hizo carne and dwelt among us. y habitó entre nosotros. And we saw his glory, the glory of the only begotten of the Father. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. So who are we talking about? ¿De quién estamos hablando? We're talking about De Jesus. Jesús. Jesus was the Word. Jesús fue el verbo. Before he came to the earth, he was known Antes- as the Word. Antes de que él llegó a la tierra, él se conocía como el verbo. After he was born of Mary, he was known as Jesus. Y después de nacer de María, él se lo conocieron como Jesús. But he existed before he was born of Mary. Pero existía antes de fue nacido de María. All right, let's go back to Colossenses. Regresando a Colosenses. You want to see if they have any questions about that or? Just a minute. Okay. And it says, Y dice, for by him all things were created, porque en él fueron creados todas las cosas, both in the heavens and on the earth, visible and invisible, en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. You were created. Tú fuiste creado You were created by him por él and you were created for y him. fuiste creado para él. You're not here just to have an existence. No estás aquí solo para existir. You have a predestined life that you're supposed to live to give Jesus Christ glory. Sino tienes una vida predestinada para vivir, para dar gloria a Jesús. That's the why of your existence. Es el porqué de tu existencia. Okay. Any questions about this? ¿Alguna pregunta sobre eso? Anything that we've talked about? De algo que hemos hablado ahorita. About the blood, the De la expiation, the sangre, de la forgiveness of sin? expiación, del perdón, de que es el verbo desde el The- principio. Yes. Any questions about this?
¿Alguna pregunta sobre eso? Or a O comment? comentario. Or a Bien. comment? Belén. Yes, Belén. Yo recuerdo muy claramente cuando tú regresaste para explicarnos el nuevo pacto, cómo Dios me reveló en la primerita explicación que el nuevo pacto era Jesús en su nacimiento. Ahora, ¿por qué lo relaciono? Porque Él es el verbo, el principio, todo lo creado. Él existió, por eso es su palabra, porque por medio de Él se creó todo lo creado. Por eso es el primogénito, porque fue la primera creación de Dios. Pero que Dios, para después hacer la continuidad de todo lo que vivimos para el propósito que Él fue creado, que fue y nuestro Padre. Obviamente, Dios ya sabía la caída de Adán, por eso ya tenía preparado al primogénito para salvarnos. Y se habla de que cuando viene Adán y falla, que es el que nos representa a nivel humano, viene Jesús y nos redime humanamente también, porque Él entiende todas nuestras debilidades. Él sabe que es difícil para nosotros vivir en una santidad perfecta, pero a los ojos de Dios, mediante Dios nos ve. Que fue la intención de Él que fuéramos con Él. Está cortando Entonces, un poco. entonces Está Jesús, cortando un poco. El audio se cortó un poco. perdón, ¿hasta dónde me escucharon? Lo último. Lo último, que fue Jesús la obra, la primera obra, fue Jesús donde Dios puso sus ojos para que fuera completada por medio de su salvación para la humanidad. Porque al principio era así, teníamos que estar para Dios, pero perdimos por Adán, pero ganamos con Jesús. Good. Sí, amén. Any other questions or comments? Otro comentario, pregunta. Thank you. Buena comentario, gracias. Anyone else? ¿Alguien más? Everything good, huh? Todo bien. Okay. Okay. I'm about ready to continue. Voy a continuar. Anyone have a comment? ¿Nadie más tiene comentario? Question? Pregunta. Going once? Ya, vamos. Going twice? Uno. Okay. All right. Primera llamada, la segunda. 17. Versículo 17. He is before all things. Él es antes de todas las cosas. No, look at this. Mire esto. And in him, all things hold together. Y en él, todas las cosas pertenecen o se quedan. En inglés dice, todas las cosas se quedan Unidos. unidos. You know, Como que si no fuera por él, todo iba a ser destruido. if you think about it, Jeannie wants to say something. go ahead, Jeannie. Yes. Y es que yo me iba a adelantar, pero no habíamos llegado al 17, porque a mí me impactó mucho cómo lo dice en inglés, porque en español en una versión dice que él mantiene todo junto, pero me encanta en inglés, holds everything together. Se me viene a la mente el universo, todos los planetas y todo, cómo se puede sostener en el aire, ¿no? Cómo todo, es porque él todo lo mantiene unido en él. Pero me gusta mucho cómo lo dice en inglés, en español no sé cómo decirlo. He holds everything together, todo lo, como si Lo mantiene. Todo lo sostiene. Todo lo sostiene. Lo sostiene, exacto, sostiene. No sé cómo lo dice en la Biblia de ustedes en español, el 17. El mío dice mantiene todo junto. En Reina Valera dice, y él es antes de que todas las cosas en él subsisten.
¿Cómo? Mm. subsisten. Subsisten. Se mantienen, subsisten. ¿Sí? Se mantienen o permanecen, se sostienen. Sí, pero ese verbo en inglés, hold together, es que es como casi ponerle resistol, como algo que no se va a apartar. Sí. All right, now let's think about this. Piensa eso en un momento. You're made up of all kinds of cells. Está así hecho de muchas células. What keeps those cells ¿Qué es together? lo que hace que esos se mantengan juntos? I mean, you can't separate it, No los puedes separar, but those are all cells pero todos united. son células All right, now unidos. let's go a little step further. Vamos a un punto más. Those cells are made up of atoms. Esas células están hechos de Átomos. átomos And they're held together. y ellos se quedan juntos You can't separate y them. no los puedes separar. Let's go one more step. Vamos un paso más. Then you have the neutrons Luego tienes los neutrones that are Ajá, revolving neutrones. around that. y que ellos dan vueltas alrededor. And what keeps those all together? ¿Y qué hace que todos ellos se quedan juntos? Wow. Wow. It's amazing Es asombroso how God probably just by his a word lo mejor solamente por su palabra can keep all that puede together. mantener todo junto. And an operation, En operación, he escuchado que si solo, por ejemplo, si la luna o el sol solamente se moviera un poquito, por ejemplo, la luna y afecta el agua, ¿no? see, Que va, y luego que el sol un poquito más y nos quema, cosas así, es exacto todo. oh, but you know, it all came about by Ay, some pero gases todo- mixing and Todo fue creado por unos gases que se mezcló, dicen, the Big Bang. y una explosión. There's el no Big God. Bang. No, There's no no hay un God. Dios que cree It las was all cosas. by chance that Todo this fue came por about. casualidad And by evolution it came about. y por la evolución. How can a man believe that ¿Cómo pueden creer esto? if he just look at his hand? Si solo podría ver su mano, The miracle of that hand. el milagro de esta mano. Go ahead, Rich. Adelante, Rich. Y la respuesta está en Colosenses, en 2 Corintios 4:4. Go ahead, El read it. diablo vino a enceguecer el entendimiento de los incrédulos, para que no Ajá. se resplandezca la Right. luz Ujú, por eso no del entienden, no Dios pueden que es ver. Cristo Jesús. Tienes razón, tienen que buscar. Y una vez alguien en una clase que escuchamos, que estaban hablando de la creación, dijeron que Darwin, el autor The evolution. de evolución, dijo que no, si él dice, si yo digo que hay un Dios, No era Darwin. oh, Era algunos científicos que estaban conectados con Darwin. y dijeron, si decimos que hay un Dios, entonces significa que él tiene leyes, tiene su voluntad, ¿no? Y eso significa que tenemos que obedecerlo y no queremos, Entonces ellos hicieron la Por eso- concepto de porque no quieren Evolución. someterse a nada. no querían someter. Okay, continuamos entonces. Verse 18. 18. He is also the head of the body. Es la cabeza del cuerpo. Jesus Jesús. is the head of the Jesús body. es la cabeza del cuerpo. The church. La iglesia. I'm sorry, but there is the head office is occupied. Lo siento, pero el oficio principal está ocupado. The office of the head, there's only one head, Solamente hay una cabeza and that is occupied by y Jesus está Christ. ocupado por Jesucristo.
He's the head of the church. Es la cabeza de la The iglesia. pastor is not the head of the El church. pastor no es la cabeza de la The iglesia. Pope is not the head of the El church. papa no es la cabeza de la iglesia. Jesus is the head of the church. Jesús es la cabeza. Okay, he's the head of the church. And he is the beginning, Y él es el principio, the firstborn from the dead, el primogénito de entre los muertos. and that he himself will come to have first place in everything. A fin de que él tenga en todo la primacia. Now, one day, every knee is going to bow. Algún día todo rodilla se va a doblar. Every tongue Y cada is lengua going to confess va a confesar that Jesus Christ is que Lord. Jesucristo es Señor. Every knee will bow, Cada rodilla every se tongue doblará confess. y cada lengua confesará. It will happen, Va a suceder and he will be the first place in everything. y él será primero en todo. Verse 19, Versículo 19. for it was the Father's good pleasure Porque agradó al Padre for that all the fullness to dwell in him. que en él habitara toda la plenitud. In Jesus, En Jesús, not in the Word. no en el verbo. The Word was before he was born El of Mary. verbo fue antes de que nació de María. But when he was here on the earth, Pero cuando estuvo aquí en la tierra, he was the él fullness, fue la plenitud, the fullness. toda la plenitud en él habita. Okay, now, oh, wait a minute. He is the fullness, Él es la plenitud. and it pleased God to make him Y agradó a fullness. Dios hacer a él la plenitud. He O was a habitar. man. Fue un hombre. He was a man Fue un hombre. made just like you and me, born of a woman. Hecho como tú y yo, nacido de una mujer. How did that fullness come about? ¿Y cómo entró, cómo llegó a hacer esa plenitud en él? I'll tell you how the fullness came Te about. voy a decir cómo. The infilling of the Holy Spirit La llenura del Espíritu Santo made him the fullness of God. le hizo la plenitud de Dios. Okay, he surrendered himself in such a way Él se rindió de tal forma that he only heard what the Father wanted, and that is what he did. que solamente escuchó lo que el Padre quería y eso es lo que él hizo. There is power in surrender. Hay poder en rendirte. There is power in knowing who you are in Christ Hay poder cuando sabes quién eres en Cristo and what you can actually do when you are full of the Holy Spirit, y lo que tú puedes hacer actualmente cuando estás lleno del Espíritu. because you are being transformed into his very image. Porque tú estás siendo transformado a su imagen, a su mero imagen. No, when we're talking about image, we're talking about the fullness. Y hablando de imagen, significa la plenitud. It pleases God when his Agrada. sons believe him. Agrada a Dios cuando sus hijos le creen. It pleases God when they step out in faith and they accomplish those things that he wants done. Le agrada a Dios cuando ellos toman pasos de fe y que logran las cosas que Él quiere. It's for us, that's for that the Spirit has been given to us. Por eso nos fue dado el Espíritu Santo. Verse 20, Versículo 20. and through him to reconcile all things to himself. Y a través de Él, por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, Having made peace through the blood of his cross. habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. All right, now I want you to look at that again. Quiero que lo vean. Through him to reconcile all things to himself. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo. It is God's purpose Es el propósito de Dios that there is a reconciliation done
today que haya una reconciliación hecha hoy en día of those that are in rebellion, de los que están en rebelión, that are sinning, que están pecando, that are not wanting to have nothing to do with God. que no quieren tener nada con Dios. But it says that it is through him that all things will be reconciled. Pero dice que por medio de él todas las cosas van a ser reconciliados All right. Through what he did on the cross, a través de lo que él hizo en la cruz, what he did by his blood, lo que hizo por su sangre and through the church, which he's the head of. y a través de la iglesia por la cual él es la cabeza. You see, we have to be ministers of reconciliation, Somos ministros de la reconciliación, where we proclaim the gospel and we become the hands, the feet, the expression of Jesus here on the earth to reconcile men back to God. donde nosotros llevamos el evangelio y somos las manos y los pies de reconciliando a la gente otra vez con Dios. All things. Todas las cosas. Any questions before we continue here? Any ¿Alguna pregunta questions, antes de que continuamos? comments? Jeannie, go ahead. Yo tengo un comentario, pero del versículo 19 que it blew my mind. O sea, un asombro me dio porque tú mencionaste, Yelen, si entendí bien, que la plenitud era el Espíritu Santo que vino a habitar en él. La plenitud, ¿verdad? Esa plenitud del Espíritu lo tenía él. Esa es mi pregunta. ¿Él lo tenía él desde bebé? No. No. That Entonces, plenitude came to him when he was full of the Holy Spirit. entonces, ¿por qué brincó Juan Bautista en el vientre de Isabel cuando fue María y se acercó María y saludó a Isabel? Brincó Juan Bautista dentro del vientre de, ¿qué fue lo que causó que él, that he leaped in Elizabeth's womb? Yeah, that's true. But, there is the identification that John the Baptist had of Jesus, but the plenitude came in the baptism of the Holy Spirit. Baptism, Holy Spirit. He didn't start any ministry until he was baptized in the Holy Spirit. Okay. Veida, ¿lo vas a traducir? ¿Mm? ¿Lo vas a traducir lo que dijo? Sorry, I was looking for something. What'd you say about John the Baptist? Oh. Sorry, Let him being jumping. Yeah, there was an inner realization that Jesus was in the womb. There was an inner. Yeah, I mean, John the Baptist recognized that Jesus. Juan el Bautista reconoció que Jesús estaba ahí en su vientre. But that doesn't mean that Jesus was the plenitude of God. Pero no significa que Jesús fue la plenitud de Dios. When you look at plenitude, you have to understand that encompasses not only the character, Porque en la plenitud tienes que ver que no que es de todo, el carácter, but the power el poder of God. de Dios. And that power did not come onto Jesus Ese until he was poder 30 no years vino old. sobre Jesús hasta que tuvo 30 años. When he got down into the river of Cuando él Jordan, bajó al río Jordán, when he was baptized, cuando fue bautizado, and when the Holy Spirit came upon him, y cuando el Espíritu Santo vino sobre él, he was filled without measure, dice que fue llenado sin medida, okay, full, lleno without measure sin medida of the very essence of God. de la esencia de Dios. Okay, so that is why he is the very image of the fullness. Por eso él es la imagen de la plenitud de Dios. But you and I come into Christ Jesus. Pero tú y yo entramos en Cristo Jesús We are being transformed into his y image. somos transformados a su imagen. So we are also coming into
what would be the fullness of God. We're coming into that one, not to say that we're there. Pero y también estamos entrando en lo que es la plenitud de Dios. Estamos entrando, nos dice que ya llegamos. I truly believe that one day we will be as he is. Yo creo que un día vamos a ser como Él. That's what I believe. Es lo que creo. We will be as he is Seamos como Él, in the plenitude of God. en la plenitud de Dios. Ahora Muy bueno. cuando, perdón, Go ahead. cuando el Espíritu Santo vino sobre María para que concibió a través del Espíritu Santo Jesús, María, eso no tiene nada que ver con que ella haya sido llenada del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu vino sobre ella y ella she conceived, o sea, concibió a Jesús en su vientre por medio del Espíritu Santo. Pero ¿fue ella llena del Espíritu en ese momento o nada más? No No, sabemos, it ¿verdad? no, No dice, no it does dice not eso. say that she was full of the Holy No Spirit. dice que en ese momento fue lleno del Espíritu Santo. The Holy Spirit came upon her, El and Espíritu Santo vino sobre ella the egg was split. y fue como un milagro. El huevo Reproduction, fue partido y la reproducción reproduction Ujú. fue fue given fue dado without sperm of a, sin el esperma de un hombre. okay, so it was a miracle that Fue un happened, milagro, but that doesn't mean that she received pero the eso no baptism of the significa Spirit. que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Okay. Gracias. All right, any other Sí. questions? ¿Alguna otra pregunta? Where are we at? Ricardo. Quisiera leer algo acerca de que vamos a ser semejantes a él. En Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque lo veremos tal cual como es. Yes. Amen. Ujú. Amen. Amen. Sí. Y yo estaba pensando, como dice aquí, dice que, let's see, where were you talking about peace? Where did you say something about peace? 20. En versículo 20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y yo me acuerdo de Efesios, porque Efesios habla de la paz, ¿no? Y de que él quitó esta pared de enemistad en Efesios 2, versículo 12. Bueno, versículo 11, pero él está hablando de la circuncisión y los gentiles. Y versículo 2 dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación. Entonces, eso es otra vez donde Él hizo esta paz Amen. entre los gentiles y los judíos, ¿verdad? Yep. We are out of time. Se nos acabó el tiempo. So we will start next week in verse 21, Entonces vamos a empezar la próxima semana en versículo 21 and we will continue in our study of the book of Colossians. y vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Any other Colosenses. final comments ¿Algún otro comentario final or preguntas? o preguntas? Bien.